Bienvenidos a una nueva edición de Infoconstrucción. En esta oportunidad nos acompaña la ingeniera Jenny Guerrero. Ella es perito, consultora y especialista en JRD y DAP, a quien le brindamos la más cordial bienvenida. ¿Cómo se encuentra, ingeniera? Muchas gracias. Me encuentro muy bien, muy satisfecha y agradecida por la invitación. A usted por su valioso tiempo. Para empezar, sentemos de manera clara dos definiciones muy puntuales. ¿Cuál es la diferencia entre una resolución de contrato y una rescisión? Entiendo que un contrato se inicia pensando en que pueda venir esa situación. Entonces hay que tener bien claro qué es lo que ocurre, cuáles son las características de una y otra situación. La rescisión de contrato se origina cuando las condiciones del momento que se firma el contrato no se evidencian que existe nada irregular, todo está perfecto. Sin embargo, cuando ya se está desarrollando el contrato, muchas veces surgen situaciones que no fueron advertidas y el contrato se disuelve, se rescinde. En cambio, en la resolución de contrato, que es lo que comúnmente, en mi caso, me toca ver, tiene que ver por circunstancias o causales que surgen después de firmar el contrato y por la acción muchas veces de alguna de las partes o de un tercero que afecta la ejecución contractual. ¿Cuáles serían los principales motivos, para la que se genera una resolución de contrato? Considero, por el cúmulo de peritajes que he trabajado en estos 15 a 20 años, que radica principalmente en la mala elaboración de los proyectos. Los proyectos tienen un nacimiento, lo hacen muy rápido, entonces al tener deficiencias o ausencias, estos tienen que ser atendidos de forma muy rápida, de forma inmediata. Sin embargo, el reglamento tiene unas pausas y unas pautas que se tienen que respetar y demora. Y en esa demora surgen otros inputs que van alimentando circunstancias, como son, al no tener muy clara la definición de un proyecto, vienen las demoras en la atención, eso se llama plazo, y a veces los plazos no son formalizados correctamente. Después puede venir acciones de fuerza de la naturaleza que impide que un trabajo se concluya, o sencillamente el salvar esas circunstancias que maltrató estas situaciones de fuerza mayor, el costo supera el porcentaje que da el reglamento. Esa es otra condición fuerte. La otra podría estar en que hay multas que están establecidas en el reglamento y dice que cuando se llega al 10% de la penalidad, el contrato puede resolverse. Se tiene la concepción de que al aplicarse penalidades a los contratistas es una de las causales por la que se suelen resolver los contratos, ¿es así? Sí, regularmente cuando llegan al 10% de penalidad dicen, si no ejecuto, si no resuelvo el contrato, voy a tener cuestionamiento de las acciones de control o de la misma institución. Entonces comienza el supervisor en pedir que se aplique el artículo de reglamento. Y a veces no se analiza el contexto y por la aplicación, el máximo de penalidad se aplica y se resuelven los contratos. ¿Y en estos casos se suele invocar la cláusula anticorrupción? Esa es otra cláusula. Tenemos la cláusula de penalidades y tenemos la cláusula anticorrupción, que ahora es de obligatorio cumplimiento. Eso está muy claramente establecido en el reglamento. Y ambos, tanto el máximo de penalidad como la cláusula anticorrupción, el momento en que el contratista se entera por qué le han resuelto es cuando le notifican la resolución y le dicen te he resuelto porque has inaplicado esta cláusula anticorrupción. ¿Qué tan factible es revertir una situación de atraso para justamente no incurrir en esta causal y resolver el contrato? Existen varias acciones. Realmente no las aplican, pero existen. Cuando se lee el reglamento, nosotros los ingenieros no estamos muy formados para poder entender la norma legal. Sin embargo, estamos obligados a trabajar bajo su sombra, bajo ella. Porque como ingenieros, desde que entramos a ejecutar una obra, nos dicen, el reglamento dice tal día te entregarán el terreno.
tal día se inicia el plazo contractual, en tales días tienes que presentar la valorización, etc., etc., etc. Entonces el reglamento es nuestro marco de actuación. Sin embargo, cuando ya entramos a estas situaciones que son de forma, que son legales, se lee un solo artículo y lo que se debe hacer es leer la integralidad de lo que el reglamento envuelve esos inputs, porque son varios inputs los que generan que se resuelva el contrato, pero no siempre hay razón en ello. Existe solamente el número máximo de penalidad y si se puede evitar, por supuesto que sí. Sin llegar al extremo de necesitar resolver el contrato, ¿se contempla la posibilidad de poder resolver controversias que viabilicen la continuidad de obras? Sí, por supuesto. Hasta hace unos 2-3 años, todas las controversias se iban a arbitraje. Por decir algo, una ampliación de plazo es un pedido, una materia fácil de trabajar por los ingenieros. Lo que ocurre a veces es el temor que esa ampliación de plazo genere efectos económicos, a veces hace que den paso para atrás, tanto la supervisión como la entidad y digan, no lo acepto, que el arbitraje lo defina. Siendo un trabajo tan fácil, ¿no? Una materia tan fácil de analizar. Entonces, ¿qué pasaba? Estas controversias se iban al arbitraje, al proceso arbitral. El proceso arbitral, como ahora es tan demandado porque hay demasiado conflicto en el país en temas de contratación de obra, los arbitrajes a veces demoran 2-3 años. Entonces, para resolver una controversia de una ampliación de plazo, se tenía que esperar 2-3 años cuando el contrato ya había sido resuelto. Desde el 2015, si no recuerdo mal, comienza ya a señalarse que existe el mecanismo de solución de controversias por la Junta de Resolución de Disputas. Pero todavía no salía el reglamento, la directiva, porque la sometían a una directiva. Y ya hace yo ya vengo trabajando este tema 4 años y medio más o menos, porque eran por voluntad de las partes, pedían Junta. Después ya se ha puesto como obligatorio. Y ese mecanismo reduce ostensiblemente los plazos. Y con el fin de justamente evitar resolver el contrato, ¿es posible ir a arbitraje, digamos, con plazos menores para poder buscar una solución previa? Los arbitrajes, en esta forma como está definida la norma, primero tienen que ir por Junta de Resolución de Disputas y cuando se termine la obra, recién se va al arbitraje. Digamos que el contrato no esté dentro de la exigencia, dentro de la normativa aplicable de obligatorio cumplimiento de la JRD. Se van al arbitraje. El único arbitraje que tiene plazo corto es el de emergencia, que lo tiene solamente algunos centros, ¿no? Muy, muy buscado. Pero ese arbitraje de emergencia, la verdad, los abogados son los que mejor se lo van a redactar, pero lo utilizan para medidas cautelares, para que no se ejecuten las garantías o para que no se retengan pagos. El 2001, 2002 fui árbitro. Los arbitrajes se terminaban en 8 meses, 9 meses, pero con el volumen de casos que existen, no hay arbitraje que se resuelva antes, por más que las instituciones, algunas están calendarizando el proceso. Pero cuando se trata de respetar ese calendario, alguna de las partes puede decir, me has limitado un derecho. Entonces siempre se extienden, ¿no? Entonces, con el mecanismo del arbitraje es un poco restringido el tema de los tiempos. Siempre van un poco más de 1 año, mínimo. ¿Y se puede contemplar la figura de la Junta de Resolución de Disputas para justamente, digamos, evitar resoluciones de contrato? Por supuesto que sí. Me parece que ese es un análisis, una evaluación muy acertada. Lo que sí yo hubiese dicho, ¿no? Un poco más de orientación mucho antes de que se ponga la norma en marcha. Es la mejor alternativa, pero no
precisamente con la presencia de la JRD se evitan las resoluciones de contrato. Lo que nace mal es bien difícil de enderezarlo, sin embargo la JRD le da condiciones que podrían permitir que ese hecho no se lleve a cabo. El porcentaje máximo de mayor metrado y adicional que existe, que dice el reglamento que debe darse, es del 50%. Y si este supera, se resuelve el contrato. Entonces, ¿qué hace la JRD? No puede. Me parece que por allí lo que inició mal fue el proyecto no estuvo correctamente estudiado y por eso es que ese volumen de adicionales y mayores metrados es demasiado difícil de que una JRD diga lo voy a superar. Sin embargo, se pueden hacer recorte de metas y dejar fases terminadas. Entonces ahí tenemos que romper esquemas como ingenieros, con esa posibilidad que nos está dando la ley, que nos dice que una decisión nuestra, la de un ingeniero, no puede ser revocada por nada, salvo que haya terminado la obra y ésta la lleve en arbitraje. Ese es maravilloso. Y si el ingeniero peruano desaprovecha esa oportunidad, creo que se haría perder la confianza en nosotros en que podemos manejar esos aspectos. Y hay muchos temas técnicos que a veces los llevan al arbitraje y el arbitraje convoca peritos. Mejor lo resolvemos en mesa, donde las circunstancias nos permiten conocer el fondo en el sitio y de la misma fuente que son los presentes ahí. La verdad, es una norma muy, muy halagadora para los ingenieros y de mucha responsabilidad. Son perfiles más técnicos, justamente, enfocándonos en el fondo más que en la forma. Sí, nosotros tenemos que respetar como adjudicadores, tenemos que respetar los marcos. Por lo tanto, cuando nos escogen, dicen expertos en reglamentación, ¿no? De contratación de obras públicas y experto en ejecución. Tenemos que tener esa expertise. Si solamente llenamos papeles, esa experiencia no nos va a ayudar a resolver el problema en estas reuniones. Creo que conociendo cómo es el comportamiento de las partes al ejecutar una obra, que no es muy colaborativa, que digamos, allí la habilidad del adjudicador para que pueda obtener de ellos que en mesa pongan todos los problemas. Entonces el adjudicador de experiencia va a decir, ok, creo que por acá no han tomado en cuenta este artículo o no han tomado en cuenta esta buena práctica o esto no está escrito en el reglamento. Gol, ahí entro yo a tallar. Esto no está escrito y lo que no está escrito no está negado. Entonces esos espacios tenemos que aprovecharlos. Queda claro entonces que una JRD no es garantía absoluta pues, para la continuidad de las obras ni para prevenir resoluciones, pero sin embargo hay otras herramientas como los contratos estándares internacionales de construcción. ¿Esta podría ser una salida viable? La JRD tiene mucho peso en solucionar controversias que viabilicen la terminación de una obra, sin llegar a malas interpretaciones, ¿no? Eso no significa que la presencia de la JRD sea un 100% de garantía que no se va a resolver el contrato. Por supuesto, de que si el proyecto está muy mal y la oportunidad de atención no es la adecuada, va a generar onerosidad y va a generar trastornos y el contrato se puede llegar a resolver. En el caso de los contratos estandarizados, tienen un poco más de apertura, ¿no? Es más colaborativo y las alertas, que eso debemos aplicarlo en nuestra reglamentación también. Así no esté en el reglamento, las partes deberían obligarse. Las alertas tempranas permiten conocer qué es lo que puede ocurrir, principalmente riesgo de plazo. Entonces, considero que eso minimiza un poco la posibilidad de que los contratos se resuelvan. Y justamente sobre las alertas tempranas, viene a ser un mecanismo de prevención de alguna forma
contemplada en lo que es gestión de riesgos. Sí, por supuesto. Estos contratos tienen su principal función, principalmente los NEC, a prevenir y trabajar los riesgos a través de las alertas. Y los otros contratos FIDI son mucho más, llamémosle ellos sí, totalmente estandarizados para que sean aplicados y han visto que dan resultados en el mundo, pero respecto a los NEC que han dado buenos resultados en el país, considero que las alertas tempranas es uno de los grandes motivadores a que ese riesgo de plazo principalmente lo tengan controlado. No significa que el plazo no se les va a ir. Por ejemplo, puede haber una situación de donde una tercera institución que tiene sus propios plazos, sus propios tupas, su propia forma de trabajar, de ellos depende una solución, una parte del diseño, digamos, sí va a ser decisorio lo que ellos hagan en este contrato. De eso ya no tiene control, ni la entidad ni el contratado, ¿no? Ninguno de los dos. Y eso puede generar que estos plazos se muevan. Pero aún eso ya no sería tan extenso si las dos partes con las alertas van viendo cómo controlan los tiempos. Eso es lo bondadoso de estos contratos. Aparte de plazos, aparte de tiempos, digamos, ¿qué otras posibles o qué otros futuros problemas puede evitar de alguna forma este sistema de alertas tempranas? La calidad, los precios, ¿no? Yo hablo de los plazos que realmente son los que de forma regular ingresan para el mecanismo de solución de controversias. Todo lo que son plazos llegan en cierto momento entre el 70 y el 80%. En el caso de las otras razones está la calidad, ¿no? El diseño es muy importante y lo bueno también respecto a estos contratos estandarizados que tienen la ingeniería y la ejecución en el mismo equipo técnico. Eso ayuda bastante porque en los contratos donde están los proyectos separados, elaboran el proyecto y ya no es de ellos la responsabilidad. Soltaron el proyecto y tiene que entenderse la entidad con el contratado para resolver el problema. En un contrato tipo NEC, la ingeniería y la ejecución lo tiene el mismo contratado. ¿Qué va a querer el contratado? Tener problemas con su proyecto cuando lo esté ejecutando. Entonces, primero que se preocupa mucho en cumplir con los plazos, en tener todos los especialistas, en hacer correctas cotizaciones y como estos son contratos de gestión, buscar a los mejores ejecutores y eso genera que se tenga entre el costo y la calidad la tengan bajo control. Pero este es un escenario de innovar con nuevos contratos, nuevos mecanismos de ejecución contractual. No es correcto los plazos que se están dando para la elaboración de proyectos son demasiado ajustados, los costos también son limitados y los tiempos, ¿no? Tenemos tiempo, costos y supervisión restringida. Deberían, viendo que el proyecto es el que origina una gran cantidad de problemas, deberían dar un poco más de tiempo porque pueden decir no 2 meses porque las clases comienzan en marzo. Pero un trabajo inadecuado va a generar la extensión de los tiempos. Entonces, un poco más de tiempo en el proyecto, tanto en aquellos que hace la reglamentación nacional como los estandarizados. Un poco mejor estudiado los montos para los trabajos de los especialistas y la supervisión tiene que ser excelente. Si no brillan estos elementos dentro del proyecto, vamos a seguir teniendo 2.000 obras paralizadas. Acá no es que no solamente son del grupo de los que están anticorrupción o con corrupción, no. Acá en las 2.000 obras ahora son 1.700. Están muchas aquellas que han tenido proyectos que no se han podido superar correctamente en el tiempo.
Una particularidad justamente de los contratos estándares es el involucramiento temprano del contratista. ¿Cómo impacta esto en el proyecto y cuál es su importancia para poder prevenir futuros errores? Definitivamente, el constructor se involucra de forma temprana desde el momento que participa en la elaboración del proyecto. Es fenomenal ello. Solamente yo ahí cuestiono que les den un poquito más de tiempo, pero ese involucramiento, llamémosle así, como estar ellos obligados a presentar las alertas tempranas y ser respondidas permanentemente, ese paquete es muy interesante para que el contrato pueda garantizar ser continuo y no se esté paralizando. Mira, corrígeme el proyecto. No, esa es tu responsabilidad. Entonces, como es su responsabilidad y no le van a pagar un día más de plazo, el contratista va a tener que solucionarlo si se equivocó. Pero es un poco complicado que se equivoque porque tienen un equipo técnico de estos contratos que les están supervisando al mínimo todos los detalles. Entonces, ese involucramiento del contratista es a través de la elaboración del proyecto y lo programa, lo costea, lo metra, ve las especificaciones técnicas en común pedido de los alcances que le pidió el contratante y es una garantía de que los contratos pueden llegar a terminarse dentro de sus plazos. Ingeniera, quiero agradecerle por su deferencia, por su tiempo y pues invitarle a algunas palabras finales. Ante todo, agradecerles por la invitación. Me siento muy honrada de que una revista tan importante y tan difundida en este momento recoja mi experiencia, porque lo que yo estoy entregando en este momento es parte de lo que vivo, de lo que me involucro día a día y me encanta lo que hago. Y ese trabajo que se ha recogido por ustedes es muy halagador. Entonces yo agradezco a la revista Infoconstrucción y a quienes están detrás de ello. Espero que sirva de algo los aportes que estoy entregando. Muchas gracias por sus valiosas apreciaciones. Fue la ingeniera Jenny Guerrero, consultora, perito y especialista en JRD y DAP, en una nueva edición de Infoconstrucción.